Y entonces dice la lectura de la Biblia: Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino ya cerca de Damasco lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Derecha. Allí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio a un varón llamado Ananías. Entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guardia en la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Wow, ¿verdad? Unos cuantos versos. La verdad es que nos activan con esta historia, nos cuentan tanto en unos cuantos versos, ¿verdad? Cómo Saulo traía un estilo de vida, él venía genuinamente buscando hacer algo para agradar a Dios. De repente Jesús se le aparece y le cambia de una buena manera su sueño. ¿A cuántos nos ha sucedido eso? ¿A cuántos nos ha sucedido que nos encontramos con Jesús en el camino de nuestra vida y nos cambia por completo el destino? Y créanme, no solo nos da un sueño, nos da un mejor sueño, un sueño más grande, que cuando comenzamos a conectar, comienza a suceder que no solamente estaba Saulo envuelto en este sueño. Llama a un Ananías y Ananías está tan dispuesto a agradar a Dios que le dice: mira, tenés que ir con este. Ananías solo le aclara si estamos hablando del mismo, ¿verdad? Porque entiendo que este amigo es medio delicado para hablar. Dale, yo te mandé, va, y me impactan las palabras que le dice. Hermano Saulo, le dice, este amigo, este cercano, te estoy tendiendo la mano y me estoy poniendo al mismo nivel tuyo. ¿Verdad? Eso era bastante decir, ¿verdad? Entre ellos. Se da la mano y lo bendice.
¿Cuántos no hemos creído que a veces soñamos solos? Ujú. Que el sueño de Dios era tan grande, pero estamos solos, cuando realmente Dios nos creó en una comunidad, nos abrazó en medio de ella y nos dice, sueñen grande, yo los voy a acompañar para eso. Eso es, a mí me revoluciona la cabeza, esa cercanía, esa amistad que se logró ahí, Fernando. Y sobre todo en lo que decías de que le cambió el plan a Saulo, ¿verdad? Ujú. Eso me quedé pensando en eso. Y realmente le cambió el plan, pero a tal grado que le destrozó en ese momento su futuro, ¿verdad? Y tal vez podríamos sentirnos así ahorita, en este momento. Tal vez es como he tenido sueños, me han dado profecías, o yo he sentido cosas. Pero en este momento, Pablo iba con una visión firme. Pero imagínate con lo que sucede ahí, era como su futuro había quedado destrozado, sus planes y todo. Además, una situación así como que estás hablando mal de alguien y no te diste cuenta que ahí estaba, ¿verdad? Porque además era Jesús el que le estaba hablando y hijuelas. Así como que mandas algo en un grupo que no era y ups, y te das cuenta quiénes estaban ahí. Pasa Tal vez vos. hoy Cabal. ¿Qué pasó reciente en este grupo? Por cierto. Por cierto, Vos. pasa Todavía me sobre- preguntan, Tulio, que qué puse. Mejor le dije, esos stickers de qué borraste. no querés saber. Sobre yo todo- Este día no querés yo saber. sé Sobre que- todo en semifinales de Champions puede pasar, Cabal, ¿verdad? no es buen Pero momento regresando a Pablo, que en la época de Pablo no había Champions. Puedes regresar aquí conmigo a esta idea. Pero aunque el futuro de Pablo en ese momento, a lo que él tenía planeado, había quedado destrozado, su respuesta es, Señor, que de primero le dice Señor, me reconoce así como híjolas, pero después le dice, ¿qué quieres que haga, verdad? O sea, como sabía que Jesús había irrumpido ahí en su vida y que esto era un cambio, ¿verdad? Era como, bueno, aquí todo se acabó, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Cómo sería nuestra vida si tal vez nos sentimos como Pablo, que nuestro futuro fue así destrozado? Tal vez sucedió algo, enfermedad, crisis financiera o algo en lo que sentimos, Wow. todo quedó destrozado, pero ¿qué pasaría si hoy nuestra respuesta fuera, en lugar de quejarnos, en lugar de deprimirnos, fuera, Señor, está bien, acepto esto que pasó, ¿qué quieres que haga? ¿Y cuál podría ser ese primer paso para dar en este momento, en este día? Qué impresionante. Ala, yo no había pensado qué pudo haber sentido Pablo en esos 3 días que estuvo ciego solo esperando. O sea, porque Dios estaba teniendo su encuentro con Ananías y le estaba diciendo que fuera, pero en ese mientras tanto, ¿y ahora será que voy a ser ciego para toda la vida? ¿Y ahora será? Y en ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué implicaba ser ciego? Y para él tan orgulloso, maestro de la ley, que leía la Biblia y que se lo sabía todo. ¿Qué caos debió haber sido en su mente si él estaba tan determinado a lo que quería hacer? Y es bien curioso porque hay veces que vamos a ser Pablo y hay veces que vamos a ser Ananías, ¿verdad? Y yo me recuerdo siempre que mi mamá a veces me decía, nena, es que esta persona, porque a veces yo decía, pero es que ¿por qué no agarra la onda? ¿Por qué no sigue al Señor? ¿Por qué no entiende? Y me decía, nena, porque no es su tiempo. No es su tiempo. Cuando sea su momento, no tú, sino el Espíritu Santo va a venir a esa persona y va a traer convicción de pecado, convicción de lo que dice la palabra. Y creo que eso fue lo que pasó con Pablo, ¿verdad? Él iba en su propia justicia. Y entonces viene el Señor y tiene un encuentro con Él. Y hay un libro que a mí me fascina y lo he leído no sé cuántas veces, que es Los Generales de Dios. Y es que en este libro el autor estudia como la vida de muchos hombres normales que vivieron avivamientos en la historia de la iglesia. Y entonces yo siempre que estoy leyendo esas historias, porque al final el libro tiene muchas historias de muchos personajes y hay más de un libro, digo yo, ¿cuál fue el punto? O sea, ¿cuál fue el punto donde esta persona tuvo el encuentro con Dios al nivel de, bueno, dejo todo y me dedico a servir al Señor? Y creo que si pueden haber muchas mamás o muchas personas que están orando porque alguien reciba a Jesús, porque alguien cambie, pero no es tu tiempo, es el tiempo de Dios en la vida de cada uno y tú no puedes determinar en qué momento tiene que venir la conversión. Tú puedes orar por la gente, tú puedes interceder por ellos, pero tú no puedes determinar cómo es la línea de tiempo de Dios en la vida de cada persona. ¡Ja! ¡Qué impresionante es! A veces nos afanamos, yo me he afanado.
Yo me he ¿Será? afanado. ¿Se afanó? Se afana uno. Vos. Yo lo que tengo ¿verdad? curiosidad es que dijiste me revoluciona la mente. ¿Cómo puede ser una revolución de mente en la cabeza de Rick? ¡Qué grueso! ¡Qué cansado! Habiendo dicho Es bulliciosa. esa filosofía profunda, escuchándolos, me puse a pensar con el relato. Está Saulo, en el cual inmediatamente, como bien lo decía Fer, y Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que hay que hacer. Yo me pongo a pensar, pues mi personalidad es ser muy concreto, ¿eh? ¿Y por qué no me dice de una vez, verdad? O sea, en este momento, a partir de ahora, vas a ser quien va a ir a abrir iglesias, quien va a ir a hacer misiones, y de una vez saber qué vas a hacer. ¿Por qué no lo hizo de una vez? Entonces le dice, ve allá y allá te van a dar instrucciones. Y de alguna forma, para los que tenemos un poco mi personalidad un poco concreta, como cuando las comienzan a hablar y así como, ¿qué querés? O sea, decime qué querés y Decime le la idea, entramos ya. a lo que necesites. A mí me cuesta un poquito la paciencia de escuchar. Entonces, yo creo que en buena medida el Señor hace con nosotros porque el no darnos todas las instrucciones requiere paciencia, requiere confianza, requiere procesos, requiere así que como que bajemos un poco las revoluciones, porque el Señor nos va a dar una instrucción. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, amigo, en el cual usted dice, pero ¿por qué el Señor no me da completo y solo tengo esta pequeña idea o esa es? De ese paso y ya después se le dará una nueva instrucción. Y usted dice, sí, pero la cosa no ha mejorado, sigue peor. En el caso de Saulo, en ese momento, imagínense, él iba como una persona con mucho prestigio y demás, de repente está asustado, ciego e inapetente. Es decir, tras el encuentro con Jesús no se arregló su cosa. O sea, la cosa se puso peor. Y nosotros leemos de que ya sabemos de que se le iba a quitar la ceguera, pero él no sabía. O sea, era, como bien lo decías tú, Mafi, era una incertidumbre. Entonces a veces nosotros, sí, pero el Señor ya me dijo, como lo decías, sí, pero todavía te falta pasar ese periodo de estar asustado, de estar ciego, que no miras qué va a suceder o cómo puede solventarse tu situación o alcanzar ese sueño, e incluso en este tema de inapetencia. Entonces, yo y finalmente, tal vez hablo para unir todo lo que les estaba escuchando en la última parte, decir, ¿y por qué tenía que mandar a Ananías? Dios, ¿por qué tenía que hacerlo? Si él podía perfectamente decirle, ya no eres ciego, ya te doy el plan, dale. Porque si Dios hiciera todo por nosotros, no nos necesitaría para nada. Pónganse a pensar. Si Dios hace el plan completo, entonces ¿para qué necesita Mafi? ¿Para qué necesita Ricky? ¿Para qué me necesita a mí? Él quiere que nos involucremos en nosotros. Él quiere que nosotros seamos parte de ellos. Él quiere que nosotros nos interrelacionemos, que estemos en comunidad. Y eso es realmente lo que, de alguna forma, leyendo esta narrativa, digo, es increíble cómo Dios en su omnipotencia, en su omnipresencia, nos quiere a nosotros. Quiere que nosotros estemos unidos a Él para poder ser parte de ese sueño que Dios ha generado para cada uno de nosotros. Así es, definitivamente, César. Recientemente meditaba en eso y hablando con Dios, ¿verdad? En un momento de oración le decía, Señor, yo hago lo que tú quieras. Lo que quiero es servirte a ti en tu reino. Él me decía, si sos mi hijo, lo que yo como tu rey te diga es reino. O sea, la asignación que yo te dé, por muy pequeña que sea, lo que yo te diga es reino. Y eso pensaba en Ananías. Ananías dijo, ok, lo que tú me digas, tú sabes, va. Si no, cualquier cosa, nos vemos pronto, Jesús, ¿verdad? O sea, vamos ahí. Pero, ¿qué está hablándonos Dios? ¿Cuál es ese sueño, Fernando, Mafi, César, que Dios nos está susurrando, que pueda ser que nos está gritando de repente? Pero, ¿qué es lo que Dios está poniendo para nosotros? Fer, yo quisiera que nos llenemos de fe. Necesitamos llenarnos de fe, ¿verdad vos? Porque este es el tiempo donde decimos, ok, bueno, esto creo que es sueño de Dios, toca, ¿verdad? Okay. Así es, vamos a orar con fe y sobre todo estando de acuerdo que tal vez hoy no vamos a salir con todas las respuestas. Y muchas veces lo que nos corresponde no es tenerlo todo claro, sino es seguir creyendo. Y vamos a orar por eso. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque nos das la vida y nos permites estar aquí y nos permites estar escuchando esto, estar aprendiendo de ti, de tu palabra.
Señor, y tú sabes los retos que tenemos, tú sabes los retos de cada uno. Tú puedes vernos si estás ahí con nosotros en la cocina, en el carro, en el trabajo, en la casa. Y además de todo, tú nos amas y tienes buenos planes para nosotros. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos a tener fe, ayúdanos a confiar que tú quieres buenas cosas para nosotros. Y que tal vez hoy no lo tenemos todo claro, pero nosotros te decimos, queremos seguir creyendo. Queremos dar el pequeño paso que nos corresponda. Danos esa fuerza, danos esa fe y ayúdanos a poder decirte hoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo voy a hacer aunque no lo tenga todo claro, aunque no tenga las condiciones perfectas, porque creo que tú me amas y quiero agradarte. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y lo que tenemos que tener nosotros cuando nos falta fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso le animamos a que usted pueda unirse con nosotros al Bible Challenge, que en esta oportunidad estamos en los Salmos 108, 109 y 110, en los cuales el salmista nos lleva o nos anima a poder confiar en Dios a pesar de las dificultades, que cuando los enemigos están cerca, no hay de qué temer porque Dios está con nosotros. Y esos enemigos no eran enemigos de que me hizo una mala mirada, de que me puso una publicación en Facebook. No, esos enemigos querían matar a sus adversarios y ante esos casos extremos, pues bueno, el salmista nos animaba a acercarnos a Dios, a tener una conexión con Él, y eso es lo que vamos a disfrutar en detalle en Salmos 108, 109 y 110. Así que le animamos a que usted se una y le recordamos también que usted, si nos está viendo, hay un código QR para que usted pueda ingresar. Sí, pero es que no es enero, no importa si es el día que sea, usted ingrese con nosotros y parta a unirse a nosotros inmediatamente. Buenísimo. Lo importante gracias. no es el calendario, ¿verdad? No. Lo importante es que leamos la palabra de Dios. No importa cuándo arranquemos. Eso está bien, eso está bien. Le invitamos a que rapidito nos deje ir a un breve corte. Vamos a ver algunas empresas que creen en la visión de Vaya con Dios, y luego de este breve corte continuamos, por favor, con más crecimiento personal. Esto es Vaya con Dios. Hay un proceso que Dios utiliza para hacer crecer tu fe. Tomados de su grandeza y guiados por su palabra, fuimos creados para soñar. Y comenzamos con la lectura del libro, y el autor dice: el sueño de Dios para ti. Isaías 29 dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Entonces me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón, ustedes me hallarán. El sueño de Dios para tu vida ha estado en su mente desde que te formó en el vientre de tu madre. Y el Salmo 139 lo expresa de forma magistral. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Él te permitirá hacer aquello que te llamó a hacer a su tiempo y a su manera. No tienes ningún derecho a reclamar, a quejarte, a discutir o dudar, porque Él lo hará. Él es fiel, pero te llevará por estas 6 fases de la fe. La fase número 1 es que te llevará a estar cara a cara con un sueño para ti y te permitirá tomar la decisión de seguir adelante o no. La fase 2 es que te dará las herramientas necesarias para que actúes en consecuencia a tu sueño. La fase número 3 te dará todo lo que necesitas por medio de su ayuda para que tengas resistencia y persistas ante las demoras. Fase número 4. Dios te dará la sabiduría para lidiar con todas y cada una de las dificultades que seguro llegarán a tu camino mientras vas cumpliendo tu sueño poco a poco. La fase número 5 te llevará a afrontar callejones sin salida para ti, para que lo veas actuar a Él y nunca te olvides quién fue quien te llevó hasta ahí.
Y la fase 6, por último, en el proceso de llegar a cumplir tus sueños, el Señor te llevará del callejón sin salida a la liberación y ahí disfrutarás tu momento. Y luego te hará recorrer esas 6 etapas muchas veces. Esta no es una experiencia única. En Salmos 50:15 Dios dice: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Por último, recuerda, no abandones nunca los sueños para los que Dios te creó. Él nunca te abandonará. Así es, amigos, Él nunca nos abandonará. Dios es fiel. Y el autor nos invitaba, Rick Warren, a creer que en medio de estas etapas Dios se va a aparecer, pero también que esto es un ciclo sin fin. O sea, una y otra vez lo va a volver a hacer para dar la gloria a su nombre, pero también para recordarnos que nuestro sueño viene de Él y es mucho más grande de lo que pensábamos. Qué rico poder soñar así de parte de Dios, qué rico poder entender, o sea, que Dios tiene algo para mí, pero no solo eso, ¿verdad? Ustedes, que Dios quiere hacer algo a través de cada uno de nosotros, unirnos. Y con eso tal vez solo quisiera, porque antes de que entremos a cada uno de estos pasos, que estos pasos están fenomenales, pero resaltar lo que el autor nos dice, que no tenemos ningún derecho a reclamar, quejarnos, discutir o dudar, porque Él lo hará. Y a veces, y lo digo de forma personal y con mucho cuidado con lo que voy a decir y con todo el respeto del mundo, a veces solemos ponernos en esta disposición con Dios. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué dejaste que sucediera? ¿Acá dónde estabas cuando esto sucedió? Y un largo etcétera. Y me hizo reflexionar. Si su jefe en su trabajo le dice que debe hacer algo, ¿usted acaso se queja igual? ¿Por qué me lo pone a mí? Eso es injusto, eso no lo debería hacer. No, si nosotros pusiéramos en esa actitud, seguramente que el próximo acto sería... Bueno, ha sido un placer tenerte por acá. Y allá está la puerta de salida, ¿verdad? Que puedes pasar a contabilidad y dejar tus cosas ahí con el guardia. Pero ¿por qué lo hacemos con Dios? Yo escuchaba en un podcast un libro que estoy leyendo bastante bueno, lo están entrevistando al autor y le decían a este autor que se sentía que lo hubieran invitado a la casa de Charlie Munger. Él fue socio de Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo, más brillantes quizás que uno pueda leer algo. Y él decía, era increíble que yo pudiera estar, porque no fue en un hotel, estaba en su casa, ¿verdad? ¿Y qué hiciste? Ni siquiera, porque era quedarse a dormir una noche, porque el día siguiente compartían una actividad. Él dice que ni siquiera la cama la abrió. Tenía esta pena durmió en el suelo. Que estaba realmente intimidado con la invitación de un personaje como Charlie Munger le hubiera hecho, específicamente en este caso a Robert Cialdini. Y me hizo reflexionar que a veces nosotros, pues, o lo digo desde mi punto de vista, podemos ser muy irrespetuosos. Imagínese que usted está hablando con un jeque árabe, con el presidente de un país. Usted no le va a hablar con esta forma de queja. Entonces yo creo que también debemos, y se lo digo como una reflexión, un aprendizaje personal previo a ver cada uno de estos pasos, tengamos cuidado, ¿verdad? De ser respetuosos, amorosos con Dios. Porque estamos hablando del Dios del universo, ¿verdad? El creador de todo. Y cuando lo dimensionamos tal vez de esta forma como me lo pasé a mí, pues creo que lo vemos diferente cuando nos acercamos al Señor. Sabes que como para reforzar lo que decías y recordar, porque creo que eso se vuelve muy práctico, lo que nos estabas diciendo es, el autor decía, no tenemos derecho a reclamar, a quejarnos, a discutir o a dudar. Y eso es como bien fácil hacerlo sin darnos cuenta, ¿verdad? Lo que quisiéramos invitarte hoy con esto que nos decía César es, no le demos nuestra voz a la duda, a la queja, al dolor, sino logremos controlar nuestra voz, ¿verdad? Y eso está como conectado con nuestros pensamientos. Si nos deleitamos ahí quejándonos y lo volvemos a repasar y a revivir y nos duele y sentimos a veces hasta en el estómago, después vamos a hablar, pero no le demos nuestra voz a eso, porque podemos darle nuestra voz a la paciencia, podemos darle nuestra voz a la fe, a la esperanza, o si no, por lo menos quedarnos callados, pero no le demos nuestra voz hoy a esas cosas negativas. Sí. Calladito te ves más bonito, ¿verdad? Sí, pues sí, seguro. Vaya, sí, ¿no? Proverbios lo dice, ¿verdad? Ustedes, aún el necio cuando calla es tomado por sabio, ¿verdad? Sí. Entonces,
creo que sí. Estas fases me hacían como tal vez recapacitar en lo que decía César, porque si uno se pone a dudar o a quejarse cuando no se da cuenta que es un ciclo, ¿verdad? Y Rick Warren nos hace ese favor de enumerarlo. Dice, te va a llevar cara a cara con un sueño para ti. Te va a permitir la decisión de tomarlo o no. Y de seguir adelante o no. Y eso creo que de por sí ya es un privilegio. Eso que decías, ¿verdad? O sea, nos invitó y nos está diciendo, ¿querés colaborar conmigo? Y uno todavía se pone con sus cuentitos, ¿verdad? O sea, sí, desde la perspectiva de un papá sería, mijo, qué mal agradecido está haciendo a vos. Es que vos no querés ser solo el proveedor de tus hijos, vos querés tener una relación con tus hijos. No es cuántos juguetes le diste, cuánta ropa le diste, sino el poder vivir esas experiencias. Y a veces nosotros lo volvemos por las cosas, por el sueño inclusive, y nos olvidamos de que es por la relación. Y ahí es donde realmente esta invitación de que nos dice el autor de forma bastante clara, no quejarnos, discutir, dudar, pero realmente no es porque Dios también quiera hacer, a mí no me tocan, no se acercan, tengan mucho respeto al ingresar, sino que quiere que sea por amor, ¿verdad? Que nosotros podamos acercarnos a Dios en amor, con respeto, pues como uno quiere a alguien, ¿verdad? Al querer uno lo respeta, es cierto, uno es amoroso, pero tiene ese respeto, sabe quién es la persona a la que uno está proporcionando ese amor, y creo que es la forma en la cual vale la pena vivir. Más que si consigamos algo o no consigamos algo, es la forma que creo que vale la pena. Mi hija de 2 años ahora agarró la frase y me molesta tanto. Yo ya entendí por qué. Cuando hago algo que ella no quiere. Not fair, grita. Pero digo yo, ¿cuántas no es veces? justo para los demás. Lo que pasa es que ya entendí. Vemos una serie y la vemos en inglés porque yo quiero que practiquen su inglés. Entonces ella escuchó el not fair y entonces ahora lo dice para todo. Not fair. Pero me ponía a pensar ahorita que usted decía eso, cuántas veces yo soy así con Dios, ¿verdad? O sea, a mí me molesta tanto porque yo soy su mamá y estoy tratando de hacer todo lo mejor para ella y hay veces que le tengo que decir que no. O sea, de verdad, con todo el dolor de mi corazón, con el amor que le tengo, no siempre me duele. A veces sé que tengo que decirle que no y no me duele porque sé que no le conviene. Pero digo yo, cuántas veces Dios toma esta actitud con nosotros de decirnos no. Y yo me recuerdo, siempre me ha dado mucha risa porque una vez yo estaba insistente con Dios con algo. Ustedes no sé si han tenido esas oraciones, pero que uno le da y le da y le da y le da y le da. Señor, no sé si habías escuchado esto, pero te quiero contar, ¿va? No sé si te lo dije hace ratos, pero te lo vuelvo a recordar. Y les voy a decir, nos pasa muchísimo a cuando estamos solteros y uno está en la desesperación de que quiere encontrar a la pareja, ¿verdad? Y entonces yo estaba en ese dale, 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 y en un tiempo de administración viene alguien, se me acerca aquí un martes y me dice, no, dice el Señor que no. Ok, dije. Pero no se enoje. Pero no se enoje. Así por las buenas. Pues yo preguntando estaba, güey. Impresionante para mi nivel de insistencia, la forma tan clara en la que el Señor me dijo que no. Y no se me olvida porque hoy en día yo digo a la gracia, Señor, porque definitivamente esa no era la vía, esa no era la forma. Y yo estaba convencida, si no hubiera sido tan insistente, que esa era la forma. Entonces creo que tenemos que aprender a confiar en el Señor y tenemos que aprender a confiar que no siempre conocemos cuáles son los sueños de Dios para nuestra vida. ¿Verdad? Que no siempre, pero el Señor es tan bueno, tan amoroso, que nos va a redirigir, como cuando se presenta con Saulo y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? En otras palabras, ¿por qué estás haciendo algo tan inútil que no te va a dar ningún resultado? Si yo te llamé por otro lado, ¿verdad? Entonces, si yo todavía no sé cuál es el sueño de Dios para mi vida, avance con el Señor, comience a caminar, comience a dar pasos, porque a medida que usted lea la Biblia, que usted tenga tiempos de oración, que usted tenga tiempos de comunión con el Señor va a hacer claro cuál es ese sueño. ¿Qué les parece? Es que con esto que decía ahorita es como nos podemos topar con cosas y el autor nos decía, este ciclo se puede repetir, ¿verdad? Se puede repetir varias, o sea, es como si ya lo logramos pasar una vez. Van a venir otras cosas porque Dios quiere que sigamos avanzando. Entonces,
Estamos a punto de terminar el libro. ¿Qué les parece si repetimos los pasos? Ricky se No, los va a decir de memoria o de preferís memoria. que yo los Eso. lea. Si querés lo voy a leer para no apabullarlos. Voy a decir yo No humillarnos. para que te encontres ahí en la lectura, voy a decir yo la primera. La primera fase es te llevará a estar cara a cara con un sueño para ti y te permitirá tomar la decisión de seguir o no. Wow. La segunda es te dará herramientas necesarias para que actúes en consecuencia a tu sueño. La tercera es que te dará todo lo que necesitas por medio de su ayuda. La número 4 es que Dios te dará la sabiduría para lidiar con todas y cada una de las dificultades que seguro llegarán en nuestro camino mientras vamos cumpliendo ese sueño poco a poco. Y la fase 5, que probablemente es la que menos nos gusta, pero la que nos hace avanzar y mejorar, es te llevará a afrontar callejones sin salida para ti, para que lo veas actuar en él y nunca te olvides quién fue el que te llevó hasta ahí. Wow. Y por último, el proceso te llevará a cumplir tus sueños. De llevarte a cumplir los sueños, el Señor te llevará del callejón sin salida a la liberación. Y ahí, ese pequeño momento, diría él. Sí, diría la Ese película. pequeño momento se llama felicidad. Sí. A disfrutar, ¿verdad? Sí. ¿Algún consejo de alguien ante ese callejón sin salida? Porque digamos en las otras es como Dios nos da el sueño. Hay un momento que es así romántico, emocionante, lo Precioso, contamos, lo posteamos. Pero cuando estamos en el callejón sin salida, tal vez no queremos ni que nadie se entere de qué está pasando, ¿verdad? ¿Algún consejo que alguno pudiera dejarnos para...? Te lo voy a dar. Ahí estás. En cierta oportunidad tuve la oportunidad de acompañar a un familiar muy cercano en el cual se le dio un diagnóstico de cáncer casi terminal, sumamente duro, obviamente una reunión con el médico sumamente dura, incómoda, fuerte y pues obviamente como ya le comenté soy bastante concreto y le digo, bueno doctor, ¿cuáles son los siguientes pasos que hay que dar? O sea, dígame cuál es el mapa, el roadmap, ¿verdad? Para poder hacer. Y me dijo, aquí no hay pasos ni roadmap. Aquí es un paso y vamos a tomar decisiones luego de ese paso. Y mire, para una persona que le gusta tener el panorama completo, me cambió la forma de pensar. Es decir, yo lo que tengo que dar es el siguiente paso. El siguiente paso. ¿Y qué va a pasar después de un paso? El Señor nos guía a dar un paso. No le dio el plan completo a Pablo, me lo va a dar a mí, ¿verdad? Completo. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Ya lo di, me equivoqué, perdón, ¿cómo hago para ir para el otro camino? Pero un paso a la vez. Si no, le digo, cuando uno está en esas situaciones, un paso a la vez, un día a la vez. Hay un versículo que es el que me hace dormir tranquilo cuando las cosas están complicadas, que son más seguidas de lo que usted puede quizás imaginarse. Basta cada día su propio afán. Así es. No puedo arreglar nada el día de hoy, lo arreglo mañana. ¿Mañana qué va a pasar? Buenísimo. Mañana veremos qué es lo que la instrucción nos da el Señor para avanzar. Pero amigo y amiga, un paso a la vez. Ese es el que le puedo yo dar y lo que lo aprendí por experiencia propia y cercana. Gracias César. Sí, la verdad es que, ¿qué les diría yo? Me fui a esos 3 días, Mafi, lo mencionaste al inicio, esos 3 días de Saulo, ciego, no podía ver hacia dónde, ¿verdad? Ustedes lo habían llevado de la mano cuando él era el que estaba acostumbrado a dirigir. Y espera, no come, no bebe nada. 3 días. Y en esos 3 días solo está esperando. ¿Verdad? Ustedes, oro en el nombre de Jesús, que en medio de la espera, algo que todos necesitamos es esa certeza que Dios está actuando, aun cuando no lo veamos. Oro en el nombre de Jesús, que en medio de esa espera, en medio de esos 3 días, donde no ves bien, donde no entiendes qué está pasando, Dios te visite, te hable y por lo menos puedas sentir ese abrazo de Dios. Si estás en medio de una enfermedad, en medio de un diagnóstico, oro en el nombre de Jesús que una certeza tengas y es que Él ya pagó por esa enfermedad, ya pagó por la deuda espiritual y ya te dio entrada a una mejor vida, a una vida diferente. Y en medio de ese diagnóstico, en medio de esa espera de un trabajo, Dios está contigo. Oro que lo puedas saber, oro que lo puedas sentir y oro que en el nombre de Jesús puedas tomar fuerzas y ánimo. Porque si Dios te dio un sueño, el paso número 5 que Rick Warren nos decía era, estén seguros, Dios va a actuar. En medio de esos callejones, Dios va a actuar. Esto lo oramos creyendo que Dios nos escucha, que Dios está con nosotros y Dios nos rescata. Así que oramos en el nombre de Jesús.
Amén. 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 Venga. Amigos, de verdad que nos apasiona esto. ¿Qué nos apasiona? Miren, es hablar acerca de Dios. No nos alcanza el tiempo, quisiéramos más tiempo, porque es apasionante hablar acerca de lo que Dios hace. Si tomáramos esta pregunta y nos volviésemos a meter en ella, ¿verdad, Fernando? De cómo hacer en medio de los callejones, cómo estar en medio de ese problema, podríamos contarle cuántas veces Dios ha salido por nosotros. Y hoy queremos llenarlo de fe y decirle, Dios está con usted. Pero eso es si nosotros acudimos a Dios. Comenzamos la lectura diciendo, si le buscamos de todo corazón, César, lo vamos a encontrar. Vamos a ir a conocer un poquito más de estas empresas que confían en la visión de Vaya con Dios. Y continuamos. Esto es Vaya con Dios. Dice el autor entonces, una última cosa antes de terminar este viaje. Quiero decirte que me alegra mucho que estés intentando descubrir y seguir el sueño de Dios para tu vida. A menudo pienso que las personas extraordinarias son solo personas comunes que se aferran a un sueño extraordinario, el sueño de Dios. Y ahora estoy convencido de que en la vida no hay nada que te dé una mayor sensación de plenitud que hacer aquello para lo que Dios te creó. Pregunta para reflexionar. No es sobre lo que le pasa a Ricky en su cabeza. Esto es diferente. Sin importar cuán difícil sea la situación en la que estás, tu liberador se acerca y él podría aparecer de una manera nunca antes vista. Por lo tanto, la pregunta es... ¿Cómo adorarás a Dios mientras esperas en Él para que te libere de tu dificultad? Mientras oras por liberación y le pides cosas específicas a Dios, ¿cómo puedes dejar espacio en tus oraciones para que Él supere tus expectativas? Darle gracias a Dios por algo antes de que suceda es fe. Agradécele de antemano por ello. Ahora mismo y ora. Dios, no sé cómo harás realidad el sueño que me diste. Estoy en un callejón sin salida, pero te doy gracias de antemano porque tú sabes lo que haces y harás que todas las cosas cooperen para mi bien. Y terminamos de la siguiente forma. Qué alegre estar en el cierre de este libro y que me toque a mí la parte final. No había estado ni en un cierre ni en la parte final, así que con mayor emoción le digo en este cierre, ¿qué crees que Dios va a hacer por ti mientras intentas cumplir tu sueño? Recuerda siempre, ten presente en el camino de cumplir los sueños de Dios. Él te permitirá hacer aquello que te llamó a hacer. ¡Tarán! Se terminó. ¡Qué alegre! Ala, ¡Qué alegre! ustedes, ¿Qué Qué crees bonito. que Dios va a hacer? ¿Qué crees que Dios va a hacer, César? Mira, yo tal vez enfocarme en el momento en el que todavía no llegas allí. Y como lo mencionábamos, esos callejones complicados, les digo, hay ciertas cosas que andamos procurando o que creemos que van a llegar a buen puerto y tenemos todas las señales, todas las cosas de que va a funcionar y no funciona y no se da y se atrasa. Y es fácil perder la fe, es fácil bajar los brazos, es fácil decir, tal vez me equivoqué, pero ¿cómo puedo equivocarme ante tantas cosas que indican que ese es el camino correcto, que es lo que Dios quiere que se dé, que puede ser de bendición para muchas personas? Pero ahí es donde nos toca tener fe y donde decir, bueno, no es el sueño, no es el resultado, es la relación. Y si tú, Señor, quieres que vaya primero mis 3 días de ceguera a esperar instrucciones, esperemos los 3 días, porque seguramente esos 3 días, aunque complicados, aunque no sabemos mucho qué pasó, seguramente fueron importantes para darle la gasolina suficiente a Pablo para hacer pues todo lo que Dios le había llamado a hacer. Así que respondiéndote y poniéndome en situación, es decir, un paso a la vez y que Dios sea quien te vaya guiando cada paso y que no desvíes tu sueño, o sea, tu atención hacia el sueño, sino lograr lo que Dios quiere hacer en tu vida. Impresionante eso. Le buscamos porque es Dios, ¿verdad? Ustedes, el Salmo 100, verso 3, me ha estado revolucionando, voy a decir otra vez. No queremos saber. Es que miren, escribilo, pues. ¿Saben qué? Dice, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Y miren, cuando leía ese espacito, ese pedacito de lectura, tiene tanta verdad en eso. ¿Cuántas veces yo creo que yo soy el pastor de mi vida?
¿Cuántas veces yo he creído que yo soy el que me cuida, el que me hice, el que tengo que sostener todo lo que en mi mente está? Y dice, tranquilos, ¿saben por qué le vamos a alabar? Dice el Salmo 100, porque Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Y somos sus ovejas. Y por eso podemos entrar por sus puertas con acción de gracias, por las entradas, con alabanza. Por eso podemos, porque siempre es bueno y para siempre es su misericordia, dice. Y su verdad por todas las generaciones. Miren ustedes, me hizo asentar mis pies y me lo dio hace una semana. Y cuando hace 2 días, creo, llegamos a esa lectura, me vuelve a trastocar y me dice, ¿qué te preocupa? Y era como yo les he dicho a mis hijos en alguna ocasión, ¿qué te preocupa? Si yo llevo, ¿por qué querés saber? Ya vamos a llegar, ¿a dónde vamos? A veces he hecho ese ejercicio con ellos, ustedes, y les digo, mis amores, súbanse al carro, yo los llevo. ¿Saben que los amo? ¿Saben que los cuido? Sí, yo los llevo. Papá, ¿pero a dónde? Yo los llevo. Como que en ese ejercicio de, ¿me creen? Y eso me confrontaba cuando hablaba César, Mafi, Fer. ¿Será que le creo a Dios? ¿Será que le estoy creyendo que me ama tanto como para ir sentado? Dale pues. Donde tú digas. Dale pues, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que me está confrontando ustedes. Esta temporada me ha confrontado. Les cuento que me motivó a dar pasos. Ya me enlisté en una nueva etapa de estudios. Mi esposa dijo, estás loco. Pero me apoyó y me empujaron. Ahí están mis hijos conmigo. Pero ahorita es entender, bueno, déjame que yo maneje. No te vas a poner así quisquilloso en el camino. Creo que eso es lo rico. La verdad me lo estoy disfrutando a ustedes y se los comparto en mucha vulnerabilidad. Siento que Dios me está diciendo, va, ¿confías? ¿Crees que te amo? Démosle pues. Poquito a poco, ¿verdad? Ustedes. Y creo que ahí hay un tema que a veces confundimos a nuestro Padre Celestial con nuestro Padre terrenal, ¿verdad? Y a veces como que llevamos nuestra relación con papá a nuestra relación con Dios. Y por ejemplo, yo tuve un papá que la verdad es que hizo lo mejor que pudo. Siento que era muy joven cuando me tuvo, pero muchas veces falló en que me prometía cosas y no las cumplía. Ofrecía llegar y no llegaba. Y yo me recuerdo que en un tiempo con Dios, yo agarré mi cuaderno y le dije, bueno, Dios, háblame. O sea, de verdad quiero entender porque yo te creo, te amo, te busco, pero hay algo que no me deja seguir contigo. O sea, hay algo. Y me recuerdo, miren ustedes, yo no dibujo. O sea, ese no es uno de mis fuertes. Hasta la fecha no es. Pero yo me dibujé a mí misma con mis palitos en una ventana esperando a mi papá. Y dije yo, eso es. O sea, el Señor trajo esa imagen a mi mente de cuántas veces yo me sentaba en la ventana a esperar a mi papá y esperar y nunca llegaba. Y me tenía que ir a dormir o a bañar o a seguir con la rutina de la casa y yo decía, no vino. Y para mí tal vez era solo comer un helado, pero lo llevé a mi relación con Dios y entonces Dios me decía, estos sueños que Él tenía para mí, qué genial, pero no vas a llegar. Ajá. Qué genial que me estás ofreciendo esto y te creo, pero en el fondo de mi corazón creo que no lo vas a poder cumplir. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas veces yo quisiera invitarle a que evalúe en su corazón, ¿puedo soñar? Y si no me siento capaz de soñar, ¿por qué no puedo soñar? ¿Cómo fue mi relación con mi mamá? ¿Cómo fue mi relación con mi papá? Tuve un papá ausente y por eso siento que Dios va a ser un papá ausente. ¿Cuáles fueron las experiencias? Y de verdad, el año pasado yo pasé por un tiempo de ansiedad y volví a este ejercicio. Me empecé a sentar todas las noches con el cuaderno en blanco a escribir y empezaba, gracias Señor por esto. Y de repente, un pensamiento que venía del Señor, una solución que venía del Señor. Entonces siéntese con un cuaderno en blanco y solo como, porque una de las preguntas decía, ¿cómo puedes dejar espacio en tus oraciones para que Él supere tus expectativas? Y para mí fue ese, o sea, el ver el cuaderno en blanco y decir, bueno, ¿qué estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Y es increíble cómo uno empieza a escribir. A veces empieza a escribir como cositas
superficiales, y cuando te das cuenta empezás a bajar en tu propio corazón y a entender lo que Dios está hablando a tu tiempo. Qué lindo. Yo quisiera tal vez solo sumar con lo que estabas diciendo, Mafi, y aprovechando que está aquí Ricky, el libro que hizo Flor. Hizo Flor junto con Sonia. con Sonia. Ajá. Un libro para poder llevar junto con sus hijos, y nosotros lo llevamos con mis hijas. Y curiosamente hay una parte donde dice, ¿dónde soñarías poder ir? Y yo soy pésimo para dibujar. No, yo no es que no puedo. O sea, es más, me haría vergüenza poderles enseñar qué es lo que yo dibujé. O sea, ese atributo sí de plano no lo tengo. El tema es que en ese momento se me ocurrió algo que parecía bonito. ¿De dónde, qué sueño te gustaría lograr? De un país, creo que era lo que decía. Y cada uno dibujamos y lo olvidamos, ¿verdad? Lo olvidamos, pasamos a otras actividades, pasó el tiempo. Y Dios me permitió ir a ese lugar que había dibujado. Pero dije que bueno, ya era genial que yo pudiera haber hecho ese viaje. Sin embargo, vino mi hija y se recordó algo que yo ni siquiera me recordaba. Papá, ¿te recordás que cuando pusimos qué sueño es el que quisieras que Dios te diera, tú lo dibujaste? Yo ni siquiera me recordaba. Y hay veces que son dinámicas sencillas. Con el ejemplo que tú dabas, Mafi, y con el ejemplo que fue en mi caso, que fue más guiado, no fue tan hoja en blanco, sino una guía. Señor, ¿cuál es el sueño, verdad? ¿Qué es lo que yo soñaría más? ¿Qué te acuerdas? No sé si tú estás 100% de acuerdo, pero déjame plasmarlo en una hoja de papel. Mire, tiene poder. Y se lo está contando Mavi, se lo estoy contando yo. Ni me recordaba que lo había puesto como un sueño. Y era obviamente algo bien grande. Y digo, ala, Dios no deja nada, ningún detalle que usted puede creer que es simple o irrelevante. Todo es relevante para Dios, así que no se desanime, y como nos ha animado durante toda esta temporada, póngase, alinee ese sueño con el Señor. Así es, así es. Creo que esa es la clave, ¿verdad? Eso que decías de último. Y estas cosas que han estado compartiendo nos ayudan en esos 3 días de espera como Pablo, ¿verdad? Nos ayudan como a enfocarnos en Dios. Yo he tenido mis callejones sin salida, pero creo que ninguno como el de Pablo. El de Pablo. Pero quisiera pensar que en esos 3 días Pablo tuvo un espacio para adorar. ¿Verdad? Como lo hizo en la cárcel después. Sí. Tal vez no tenía todo ese caminar ya de cerca con Dios, pero quisiera pensar que hubo un espacio para adorar. La Biblia no lo dice, no lo sabemos, pero sí tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros. Y el autor nos dice ahí la pregunta que va un paso más arriba, porque dice, ¿cómo adorarías? No nos dice adorarías o no adorarías, sino cómo adorarías, porque él sabe que eso es importante. Porque, querido amigo, amiga, la adoración nos transforma. Hay cosas que podemos hacer en esos 3 días que nos van a ayudar. Pero si hay algo que puede transformar completamente nuestra vida y puede transformar el entorno, es adorar. Es renunciar tal vez a ciertas cosas que nosotros queríamos que pasaran y que pasaran de esta forma porque yo me lo merezco, y es poder rendir eso. Si nuestra adoración está en el dinero, nunca va a haber dinero suficiente. Si está en los títulos, nunca van a haber títulos suficientes. Pero si nuestra adoración está en Dios, Él va a tomar el control. Él va a transformar la situación a su forma, según sus planes, cuando llegue el momento, pero sobre todo va a transformar nuestro corazón y vamos a tener paz. Y va a ser el milagro de poder tener paz en medio de cualquier cosa que estemos pasando. Así es que en esos 3 días, en ese tiempo de espera, si algo puede cambiarnos, si algo puede transformarnos y si algo nos va a beneficiar, es adorar al Señor, darle nuestro corazón, darle el primer lugar a Él y tener esa actitud de adoración. Y quisiera, amigo, animarle a que podamos hacer un espacio de oración. Y si usted no tiene un sueño, dile al Señor que le permita la capacidad de soñar. Soñar es un acto de fe, como lo hemos visto el día de hoy. Y si tiene ese sueño en el cual no ve que esté caminando, tener esa confianza de que Dios está con usted y pedirle la próxima instrucción. Permítame orar por usted. Padre bendito que estás en el cielo, te queremos dar gracias porque sabemos que tú tienes planes de bien y jamás de mal para nosotros. Tú quieres, Padre Celestial, poder cumplir esos sueños tuyos dados a cada uno de nosotros. Para aquellas personas que
han perdido la capacidad de soñar, que tú, Padre Santo, puedas llegar a sus corazones, puedas llegar a sus mentes y decirles: yo tengo planes extraordinarios para tu vida. Quiero lograr grandes sueños a través de ti y despertarles ese sueño que tú has preparado para cada uno de ellos. Y para aquellos que estamos de alguna forma en ese camino, que no vemos que ese sueño llegue a buen puerto, saber de que no estamos solos, de que tú nos has dado las herramientas, nos has dado la capacidad para poder alcanzar esos sueños que tú has puesto en nuestro corazón. Porque sabemos que los sueños es una forma de actuar en fe y la fe te agrada. Pero la fe es algo que en lo cual es algo que tú nos has regalado para poder cumplir el propósito que tú has puesto en nuestra vida. Y no por el sueño, sino por tener una relación personal cercana contigo. Ponemos todo esto, estos deseos, sueños en tus manos, sabiendo que tú nos escuchas, y todo lo pedimos siempre en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, César. Qué rico, mire, es poder terminar así esta temporada Creados para Soñar, poniendo todo esto en manos del Señor y diciéndole: Señor, te creo, démosle. Dios le está hablando, Dios le está enviando una señal. ¿Y sabe cuál es la mayor señal que Él pudo haber enviado? Él envió a su único Hijo a dar su vida por nosotros, a resucitar. Y ahora está sentado con toda la autoridad. Y tenemos esa autoridad de parte de Cristo para andar en esta vida, amigos. Así que no se conforme con vivir una vida normal. Puede vivir una vida extraordinaria si lo hacemos de la mano de Dios. Y así estamos ya a punto de terminar, amigos. Qué rápido se pasó este libro, qué rápido se pasó también este programa. César, se viene el fin de semana. ¿Qué podemos hacer este fin de semana, César? Puede hacer muchas cosas, pero lo importante que queremos decirle es que vaya a una iglesia en la cual usted pueda seguir creciendo y aprendiendo de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es ese sueño porque no encuentra cuál es? Pues una buena forma es conectarse con el Señor y el poderse acercar a una iglesia donde usted pueda aprender de la palabra de Dios. Eso le va a ayudar a tener esa claridad. Así que ese es mi consejo para el fin de semana. Y que la pasen bien. Y también ser parte de una comunidad, ¿verdad? Es bien valioso el ir a la iglesia no es solo recibir la palabra de Dios, no es solo es apartar el tiempo y adorar al Señor, sino también es conectar con otras personas, es conectar con una comunidad, y es un regalo que el Señor dejó para nosotros. Así es, perfecto. ¿Vos pensaste que te iba a decir que miraras el clásico? No, yo no. Perdona. Estas cosas superfluas, yo no hablo. Todavía mi corazoncito sigue dolido. Ricky no le quiere dar su voz al dolor, ni a la tristeza, ni a los malos recuerdos. Gracias. Bien, esta va a ser una buena semana, Ricky. Va a ser una buena semana, buen fin de semana, y el lunes continuamos. Sí, continuamos. Y tenemos Nuevo libro. No te voy a decir cuál todavía. No lo sé. Pero no te lo perdás, va a estar bueno. Así es, amigos. Entonces le contamos que estamos terminando así esta temporada. Estamos terminando esta semana. Gracias a Dios, hoy es viernes y usted tiene la oportunidad para escuchar la voz de Dios. Gracias por habernos acompañado y le dejamos con este último consejo. Y todos le decimos: no vaya solo, no vaya mal acompañado. Vaya con Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Vaya con Dios.